Si te encantan las historias de terror tanto como a mí, entonces no olvides dejar tu like, ayudarías mucho al canal. En la noche de Halloween, a Tony, su padre le pidió que saliera a buscar una calabaza del sembradío que quedaba algo distante. Tony no era un chico muy trabajador, que digamos, siempre buscaba la ley del menor esfuerzo. Así que cuando lo enviaron a caminar, salió de mala gana, aunque llevó a su fiel perro para que lo acompañara. Ya había entrado la tarde y estaba oscureciendo mientras Tony caminaba por la carretera de tierra entre los sembrados de maíz del área. Sin embargo, su perro se detuvo repentinamente y comenzó a ladrar y gruñir sin parar en dirección hacia uno de los sembradíos. ¿Qué te pasa, Nerón? ¿Qué estás viendo? Resultó ser que el perro le ladraba sin parar a un espantapájaros que se encontraba en el medio de un maizal. Aquel espantapájaros tenía muy alterado y nervioso al perro de Tony, el cual estaba extrañado de la reacción del animal, que generalmente era muy tranquilo. Pero se alegró al ver que este espantapájaros era la solución a su pereza por caminar. Daba la casualidad de que por cabeza tenía una calabaza que incluso ya tenía los agujeros de ojos y boca hechos. Solo era cuestión de tomarla sin que nadie se diera cuenta. Eres un genio, Nerón. Me has ahorrado una larga caminata. Espera aquí, ya regreso. Tony ingresó al sembradío, cuyos maizales eran casi de su altura e impedían un poco ver el camino, pero aún así pudo orientarse hasta llegar al espantapájaros en medio del maíz. Al acercarse a él, Tony sintió un aire siniestro. Aquella cosa se veía muy vieja, como si llevara décadas allí puesta. Estaba hecho de paja y tenía un olor muy feo. Incluso Tony tuvo que taparse la nariz estando cerca de él. Vaya, que eres hediondo, amigo. Necesito tu cabeza. Tony se inclinó lo más que pudo y, utilizando una ramita, movió la cabeza hasta que ésta cayera al suelo. Por suerte, no sufrió ningún daño. La levantó y se dirigió al camino donde su perro aún ladraba desesperado. Mientras caminaba entre los maizales buscando la salida, repentinamente algo sujetó sus pies haciéndolo caer. Cuando se giró para ver, resultó que tenía paja enredada entre las piernas. Con la mirada recorrió la dirección en la que venían y se dio cuenta de que parecían venir de donde se encontraba el espantapájaros. No solo eso, también pudo escuchar pasos que venían de esa misma dirección. Algo venía, porque claramente se movían los maizales. Tony se puso en pie y corrió hasta llegar donde su perro y sin detenerse, siguió corriendo sin parar hasta llegar a casa. Tuvo tiempo de mirar atrás mientras lo hacía, y para su terror, en el camino estaba aquel espantapájaros sin cabeza mirándolo mientras huía en pánico. Al llegar a casa, entró rápidamente, temblando y muy asustado, dejando la calabaza en la mesa y subiendo a su habitación donde cerró la puerta. Su padre parecía no estar en casa, lo que aumentó su temor. Todo era silencio en la casa, hasta que Nerón comenzó a ladrar y gruñir nuevamente, alertando a un muy nervioso Tony, quien al asomarse por la ventana, entró en pánico nuevamente al ver al espantapájaros sin cabeza en su patio trasero. Esa cosa estaba viva y parecía venir a reclamar su cabeza. Siento haberme llevado tu cabeza. Si eso es lo que quieres, te la voy a devolver, pero aléjate de mí. Tony le gritó de esta forma al hombre de paja y bajó las escaleras. Su plan era abrir la puerta de la casa para que entrara el espantapájaros y se llevara su cabeza, así que corrió, abrió la puerta, su perro entró, y también venía el espantapájaros. Tony trató de regresar muy rápido a esconderse, pero al hacerlo cometió un error y con el brazo golpeó la calabaza, haciéndola caer al suelo y rompiéndola en pedazos. El pobre chico quedó petrificado, paralizado, mirando cómo la cabeza del hombre de paja estaba destruida. Ahora, ¿qué haría? No tuvo mucho tiempo de pensar en nada, ya que el espantapájaros había entrado a su casa y estaba parado justo frente a él. Los gritos de Tony y los ladridos de Nerón se mezclaban en la oscuridad de la noche, hasta que por fin hubo un silencio perturbante. Unas horas después, su padre regresó a casa, encontrando todo en desorden y en el suelo, junto a una calabaza hecha pedazos. Había también un bulto enorme de paja seca. El padre, muy nervioso al no ver a su hijo, removió la paja poco a poco, encontrando debajo de ella el cuerpo sin vida de Tony. El hombre gritaba y lloraba de dolor al ver a su hijo muerto. Sin embargo, algo faltaba. El padre se dio cuenta de un rastro de paja que iba en dirección al camino de tierra, sacó fuerzas de donde no tenía y, junto con el fiel perro de Tony, siguió el rastro hasta el maizal donde estaba el espantapájaros.
No entendía qué significaba todo esto, así que abriéndose paso por entre el maíz, llegó hasta donde estaba aquel hombre de paja. Encontró lo que faltaba en el cuerpo de Tony, su cabeza, la cual ahora era la nueva cabeza del espantapájaros. El padre simplemente cayó de rodillas, mientras sus lágrimas bajaban por su rostro al ver tan espeluznante escena.